Ucrania permitió a Moscú descargar un envío secreto de China y luego lo retiró antes del sol. 4:13 de la mañana. Una fina cantidad de frío cubrió la frontera de Kursk cuando la primera luz se subió sobre la línea de árboles. Venía de un único interceptor disparado de inmediato. Un golpe de aliento que atrapó a un pequeño dron ucraniano en el aire antes de la mañana. Los rusos debajo vieron un golpe limpio, una simple eliminación nada más que rutina. Pero al momento en que el dron desapareció, la operación comenzó de verdad. Horas antes, los satélites comerciales capturaron algo extraño en un albergue remoto en Nakotka. Contenedores cerrados con códigos militares extranjeros, ilustraciones de chasis escondidas debajo de tarpas insuladas y señalos de calor sugiriendo artillería recién servida para el sector de Kharkov. La Ucrania no intervenió de inmediato. Esperó, observó y mapeó cada movimiento hasta que el corredor fuera establecido. Porque a veces el golpe más decisivo no comienza con fuego, sino con permiso, y lo que siguió redefine la noche. A las 4:12 de la mañana, sobre la línea de árboles fría de la frontera de Kursk, de Rusia, la primera alerta llegaba desde el espacio. A la altura de la atmósfera, un satélite comercial capturó algo que no debería haber existido. En un corredor oscuro del puerto oeste de Nakotka, contenedores marcados con códigos de exportación de clase Sépiro de la industria de defensa chinesa estaban descargados bajo procedimientos de bloqueo. No había trenes, no había luces de inundación de noche, no había personal visible, solo siluetas que se movían entre los pedazos de metal como sombras realzando un secreto. La carga interna de esos contenedores importaba aún más. No los sistemas más antiguos ya conocidos a los analistas occidentales, sino las unidades de artillería aérea PLC-06, una variante mejorada con mejoras en el desbordamiento de los recuadros y la vida extensa de la barra. Según las señalaciones de calor de los satélites, al menos 9 chasis habían sido encendidas y dirigidas a los trenes de transporte. El valor estimado de la entrega alcanzó cerca de $80 millones, una figura alta suficientemente para cambiar el ritmo de una frontera entera si alguna vez llegara al campo de batalla. Kiev no esperaba una segunda confirmación. En minutos, la comandante de inteligencia junta activó un protocolo de tráfico coberto conocido como Spectre Trail. Un solo dron de reconocimiento Switchblade 3220 fue rerouteado de la patrulla y empujado hacia Kursk, manteniendo la altitud por encima de 6.800 metros, mientras relacionaba explosiones de telemetría encriptadas cada 29 segundos. Su misión era simple: verificar la dirección del convoy. Nunca terminó esa misión. A las 4:13 de la mañana, una batería Buk M12, encendida debajo de los pines cubiertos con frío, lanzó un interceptor 9M317, una estrella de luz fina que golpeó el cielo antes de la mañana. El impacto fue instantáneo, una explosión, luego nada. Los soldados rusos celebraron convencidos de que habían evitado una amenaza. Pero el último señal que transmitió el dron, menos de un décimo de segundo antes de desaparecer, contaba con una línea de coordenadas no precisas suficientes para alcanzar, pero suficientes para predecir el corredor que seguiría el convoy. Y eso era todo lo que necesitaba Ucrania. 4:14 de la mañana, a lo largo de los bancos secos del río Oskal. La Ucrania se movió de observación a intervención. Abajo de una canopia de brancas llenas de frío, un cargador de comandos M113, mejorado, se sentó completamente tranquilo, rodeado de mecha absorbente térmica, que hizo que su silueta se mezclara con el suelo. Dentro del compartimiento oscuro, las pantallas verdes brillaban cuando los operadores revisaron los últimos fragmentos de telemetría que había enviado el dron caído. Las coordenadas no eran perfectas, pero eran suficientes para ilustrar el corredor de 19 kilómetros que el convoy probablemente pasaría. Para aquellos que están viendo esto, pregúntate a ti mismo: ¿tendrías que tomar el tiro con datos incompletos sabiendo que no podrías tener una segunda oportunidad?
La escuadra ucraniana respondió esa pregunta sin hesitación. El operador principal armó 24 escuadrones Gamma 5 FPV, más ligeros que sus drones del frente, pero ágiles suficientes para apretar entre los árboles a cerca de 120 kilómetros por hora. Uno a uno los drones se levantaron silenciosamente, subiendo justo encima del nivel del árbol, antes de dispersarse en el oscuro, como espargos expulsados de una forja oculta. 2 minutos después el estático se cruzó por los monitores. Un dron de reconocimiento de Orlando 20 ruso se subió a la zona. Su escuadrón de apretamiento medio rango empujaba interferencia en cada canal. Las imágenes en los monitores M113 se distorsionaron, luego se hundieron, luego se fracturaron en grano. Por un momento parecía que toda la operación se desmantelaría antes de que empezara. Así que la escuadra escaló. Un solo Gamma 5 FPV cayó bajo y empujó a un truco de apoyo logístico trasladando la columna principal. La detonación no era grande, pero rompió un tanque de combustible auxiliar y forzó al convoy a reconfigurar su espacio, disminuyendo su movimiento casi un 30%. Ese desaceleramiento sería decisivo, pero Rusia no quedó pasiva. Los equipos antidrones activaron armas LPD-802, disparando 3 FPVs ucranianas de inmediato y señalando que habían comenzado una búsqueda sistemática para la fuente de la intrusión. Lo que ellos no realizaron fue que Ucrania nunca intentó que estos drones dispararan duro. Solo estaban preparando el escenario, porque en el siguiente ataque, el verdadero ataque, el que se diseñó para desmantelar a todo el convoy, ya estaba subiendo al cielo. A las 4:20 de la mañana, a lo profundo de la zona de choco del bosque de Belgorod, comenzó el verdadero ataque. Dentro del M113, la temperatura se sentía más fría que el aire afuera. Cada operador sabía que las maniobras anteriores, esas pequeñas disrupciones intencionales, solo servían para un único motivo: parar el convoy suficiente para que la ventana principal de ataque se alineara con los pasos de los satélites. La hora ahora mató a esa ventana a la segunda. En el monitor central, un pulso suave brilló verde. Autorización garantizada. 22 drones de ataque. Thor 9 se levantaron de la línea de árboles en silencio casi perfecto. Cada uno pesaba menos de 2,5, pero cargaba un penetrador de forma precisa, diseñado para trazar gradientes térmicas a través de la folia densa. A través de un FPV convencional no se formaron. Se escondieron de inmediato a través de corcos erráticos, movimientos calculados por el algoritmo Spectre Swarm, un modelo de comportamiento diseñado para disolverse en ruido de radar. A los sensores rusos aparecieron como flacones ambientales sin sentido. A Ucrania eran una espada sincronizada. La primera complicación llegó en segundos. Un avión de armas K-52M ruso se levantó de un helicóptero antes de alcanzar la velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Sus misiles BKRM y sus ópticas multispectrales poseían una amenaza directa a la M113, la unidad que Ucrania no podía perder. El bosque se movió lentamente cuando el helicóptero se aproximó. El operador reaccionó sin hesitación. Una munición Switchblade 650 fue lanzada verticalmente, subiendo a 14.500 pies antes de transitar a la moda de salida. El fuselaje de las K-52M radicó varias fuentes de calor intercambiables, pero un pequeño deslizamiento en el rotor reveló una señal más clara. La Switchblade salió. Le golpeó la clúster del sensor trasero, no detonando violentamente, sin embargo atacando la suite de objetivos de los helicópteros. La K-52M se despegó obligada a retirarse antes de arriesgarse a un total desastre del sistema. Por primera vez desde que la operación comenzó, el aire encima del convoyo se despegó. Los Thor 9 despegaron a Titona Timbuktu de 1, girando hacia la columna de abajo. Sus fuentes de telemetría mostraron señales de calor distintas. El vehículo de transporte principal
el chasis de artillería 4PLZ-06, los cargadores de combustible. La camioneta de comunicación, cada uno brillando más brillante, mientras los drones los cerraron desde arriba. El último comando fue ejecutado en completo silencio. Se despegó, y el bosque 4:23 de la mañana, el bosque de Belgorod, se incendió desde dentro. El primer Tor-9 se conectó con el chasis de transporte principal. Su penetrador golpeaba a través de un reservo de diésel de 600 gallones, antes de triggerar una explosión térmica retardada. La ignición se voló hacia afuera en una ola baja pesada, menos una explosión que un choque de presión que transformó la línea de árbol en una pared de calor brillante. La visibilidad colapsó en una pared de azúcar naranja. 2 segundos después el segundo dron golpeó. Esta vez el objetivo era uno del chasis de artillería PLZ-06, conduciendo en medio de la columna. La carga de forma no necesitaba derrubar el arma principal. En lugar de eso, perdió el compartimento de la caja auxiliar, incendiando una cadena de rondas de 155 milímetros guardadas para un reloj rápido. La detonación fracturó las cargas y las líneas de combustible en las cargas adyacentes. Luego comenzó la cascada. Un Tor-9, después del otro, descendió a través de los signos térmicos del convoy. Un transportador de combustible en la espalda fue golpeado a continuación y su tanque fragmentado liberó una columna de vapor que ignitó en una lluvia de fuego lentamente brillante. La densidad de calor explosó tan fuerte que los sensores satelitales de cada uno de ellos fueron alimentados de líneas hidrocarbóricas. A través de la pared del bosque, el truco de comunicaciones del convoy tomó un golpe de mirada suficiente para desactivar sus electrónicas de ruta y enviar una inundación a través de su alojamiento. El sistema colapsó y con ello el reloj de comando y control del sector. Los aviones rusos intentaron reconstruir el contacto, pero el aire estaba saturado, y no era más un convoy sino una cadena de máquinas isoladas, cada una atrapada dentro de su propio campo de fuego, y la destrucción todavía tenía espacio para crecer. 4:30 de la mañana. Las tempestades comenzaron a despegar, pero el campo de batalla debajo permaneció irreconocible. El bosque de Belgorod, normalmente un tango de pines oscuros y tierra congelada, había convertido en un corredor de hielo fracaso. La intensidad de las detonaciones de los satélites que pasaban en la órbita polar los marcaron como anomalías industriales que normalmente se relacionaban con malas funciones de refinería. En lugar de eso, las imágenes revelaron una herida de quemaduras de cerca de 1 kilómetro con bolsillos de metal congelado en depresiones irregulares. En la parte superior de la zona de destrucción, los restos de una unidad de artillería PLZ-06 estaban a su lado. Su chasis se rompió por presión interna, y a su vez la segunda chasis era nada más que un cuadro esquelético. Sus platillos de armadura se retiraban hacia afuera como plástico fino. Los analistas luego estimaron que la presión interna había subido más de 60 kilopascales, suficiente para comprometer la integridad de la unidad incluso sin un golpe directo. Más allá de la línea, el vehículo de comunicación de la convoy había colapsado, y la línea de comando y control, ya restringida, cayó en silencio. Durante casi 68 horas, ningún tráfico coherente pasaba a través de la unidad, dejando a las unidades en el área incapaces de sincronizar movimientos o solicitar reinforzamiento. El shock se rompió muy lejos. En la perimetra externa de Kharkiv, los grupos de artillería rusos esperaban la llegada de nuevos vehículos a la frontera. Los grupos de artillería ucranianos explotaron la frontera, avanzando un 3-4 kilómetros más hacia el terreno contestado, antes de encontrar resistencia organizada. Dentro de las habitaciones de análisis de Moscú, las imágenes de Belgorod circularon en silencio. Ellos mostraban no solo la destrucción del hardware, sino también el fallo de un esfuerzo de suministro coordinado que había sido intentado para restablecer el equilibrio en toda la frontera. A las 5 de la mañana, el bosque finalmente empezó a calentarse, aunque el aire todavía brillaba con los restos de calor
que se levantaba de la metal que había derretido solo minutos antes. El M-113 ucraniano se volvió de su posición concebida y se movilizaba por una layer de frío. El equipo mantenía el silencio de radio mientras se despegaban por una ruta predeterminada, dejando atrás nada más que puestos de compresión en el nieve. Cada dron involucrado en la operación se volvió a la órbita o ejecutó su rutina de self-terminación. No había fragmentos grandes suficientes para trazar ni circuitos intactos suficientes para decoder. El campo de batalla fue erradicado con precisión meticulosa. Mientras el cielo se iluminaba en un gradiente de invierno oscuro, la extensión total del impacto se volvió visible desde la órbita. Un segundo paso de satélite capturó una mapa térmica mostrando 2 docenas de puertas de fuego, cada una marcando donde el combustible armamento o equipamiento auxiliar había colapsado bajo presión interna. Uno de los cráteres más profundos se medía cerca de 12 metros un producto de combustión cascada en lugar de una sola detonación. En el suelo cerca de Kharkiv, las unidades mecanizadas ucranianas explotaron la disrupción. Con las ruedas artillerísticas rusas fuera de línea y las rutas de suministro fracasadas, las brigadas avanzaban lentamente, consolidando posiciones que habían estado estáticas durante semanas. Los analistas estimaban que el colapso del núcleo de relé Belgorod había detenido las operaciones contra rusos por cerca de 70 horas, un intervalo largo suficiente para alterar la planeación de nivel de la brigada en todo el sector. En Moscú, los primeros reportes definieron el evento como un error logístico isolado, pero los asesoramientos internos pintaron una imagen diferente. Una operación ejecutada con precisión algorítmica, una operación que superó las defensas tradicionales y desmanteló un convoy en menos de 10 minutos. A la luz del sol, el bosque de Belgorod quedó silencioso, no como un campo de batalla, sino como evidencia de un nuevo tipo de guerra que se formó en el frío. Cuando la luz del día finalmente alcanzó la línea del árbol de Belgorod, las últimas trazos de la batalla se derramaron en un frío y azul. Lo que quedó no fue simplemente un destruido convoy, sino el imprimente de una estrategia formada por código modelos de predicción y una estrategia de combate. El frío no solo altó un convoy, sino que expuso la vulnerabilidad de una cadena de suministros pensada como intangible y cambió el momentum en una guerra en la que cada hora puede redirigir el mapa. Y ahora la pregunta se vuelve a usted. Cuando un solo ataque coordinado puede detener a un sector entero, detener ataques contra el otro por días y finalizar una asociación valiente a miles de millones. ¿Qué dice eso sobre el futuro de la guerra? ¿Creen que operaciones como esta son solo el comienzo de algo más grande?